Hola, ¿qué tal amigos de sabersinfin.com y distintas redes sociales? Como siempre es un gusto encontrarnos y juntos difundir el conocimiento universal. Esta mañana tarde me encuentro con Gustavo Carpinteiro, poblano de nacimiento. Ha sido una transformación la que él ha vivido en torno al cello y se ha doctorado en Cincinnati, más otros estudios que ha cursado en distintos países. Gustavo Carpinteiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos Qué días. gusto tenerte con nosotros. Un placer estar aquí nuevamente. Gustavo, tú has seguido varias líneas de investigación, de especialización y demás. ¿Cuál es una de ellas que nos has hablado en otras ocasiones, pero que ocupa, creo yo, tu principal interés? Mira, el tema que he estado explorando más ha sido el uso del sentido kinestético, que es la forma de estar alerta y consciente de los movimientos que utilizamos cuando tocamos el violonchelo. Es lo que he estado. Para los que no somos chelistas, ni tampoco somos músicos, pero admiramos cuando una persona desarrolla de manera correcta y magistral lo que hace, ¿cómo lo podemos explicar? Es decir, ejecutar, en este caso el cello, y a su vez estar consciente de los movimientos que estamos realizando. Es un proceso mientras se hace la práctica del violonchelo, cuando estudias violonchelo, cuando estás en tu salón solo, es el hecho de estar alerta de los movimientos, de cómo tomas el arco, de las tensiones que puedes sentir, de que no puedes sentir, de sentir los brazos libres, de usar la gravedad a favor de tocar el violonchelo, del hecho de sentir el cuerpo en balance para que los movimientos que se hagan sean más naturales. Es un proceso de aprendizaje, porque muchas veces cuando uno empieza no siente nada, no siente que lo está agarrando, y es un proceso en el cual tienes que ir aprendiendo a que hacer menos es producir mejor sonido, por ejemplo. Eso es lo que hace esto del sentido. Y esta alerta es básicamente algo que nosotros perdemos en nuestra infancia, cuando un niño pequeño es muy natural en sus movimientos, y después ves que nos estamos encorvando, o caminamos chueco, o caminamos con el cuello viendo muy para abajo. Encorvados. Entonces, es algo que perdemos porque básicamente hacemos una vida nuestra y nuestros movimientos rutinaria, mecánica. Es más bien como estamos en un automático, no pensamos en cómo usar nuestro cuerpo de manera inteligente, ¿no? Exactamente, de una manera inteligente, de una manera balanceada, ¿no? Entonces, y es algo que posiblemente nosotros nos sentimos que estamos en cierto estrés de los músculos, porque es algo con lo que hemos vivido los últimos 20 años, entonces para mucha gente es algo que es normal, ¿no? Entonces, si te cansas al final del día es algo normal. Entonces, esta pérdida de estar alerta y decir, no, ¿por qué caminar de esta forma? ¿O por qué subir los hombros de esta forma? Si es algo totalmente innecesario. Pero mucha gente no siente eso. Entonces, este proceso de aprendizaje, con el violonchelo, vas aprendiendo de que, bueno, no necesitas hacer esto porque no te ayuda, hace las cosas más difíciles, y vas aprendiendo a sentir lo que sucede acá adentro, ¿no? En la espalda, en el cuello. Pero este proceso es lento, porque el hábito de la vida diaria es difícil de quebrantar, ¿no? De romper, para que tú empieces a experimentar, pues esto es más fácil, esto es más balanceado, con esto puedo tocar mejor, con esto mi sonido sabe más. ¿Sí me entiendes? A ver, entonces de lo que nos estás hablando, Gustavo, o de lo que estamos hablando, es de la expansión de la conciencia, considerando inicialmente la conciencia como darse cuenta de que se da uno cuenta de que se da uno cuenta. Exactamente, entonces tú vas aprendiendo a estar alerta, no ok, puedo tocar y tener su cerebro nada más fijado en las cuestiones técnicas, ¿no? ¿Qué se mueve, qué no se mueve? Sino cómo se mueve, cuál es el estado de nuestros músculos cuando se mueve, y si no se mueve, si no movemos nuestros brazos, nuestros dedos, saber, bueno, no estamos moviendo nada, pero cuál es el estado de los músculos en ese momento, cuál es el estado de cómo te estás sentando, cuál es el estado de la espalda. Porque no puedo quedarme quieto aquí y tener los hombros tiesos, ¿no? A ver, Gustavo,
un chelista Ajá. está con su instrumento, necesita tener memorizada o ir leyendo lo que está interpretando, lo que está ejecutando, Claro. ¿sí? Estar consciente del ritmo, de los sonidos, estar consciente de muchos elementos y además de la postura, de los movimientos y demás. Sí. Es una especie de la expansión de la inteligencia kinestésica, musical, y tal vez, es decir, es el producto de esta combinación de la inteligencia kinestésica y musical. Sí, es un proceso en el cual tú lo aprendes desde el principio, supuestamente. Es un proceso en el cual esto te va a ayudar para poderte desenvolver como mejor músico, como mejor intérprete, como mejor instrumentista. Ajá. En el momento, o sea, no quiere decir que en el momento en que tú estás ejecutando en frente del público estás pensando en todo eso. No, ese trabajo ya se hizo. Se hizo en el salón de estudio, ¿no? Se hizo mientras estabas con tu maestro, ¿no? Todo este inteligencia kinestética que estás hablando es el proceso que te va a ayudar a llegar a ser mejor intérprete. Ajá. Cuando estás interpretando, tu meta es la música, ¿no? Sí, pero para llegar ahí es el proceso de meses o de años. Ese proceso es el que te va a dar inteligencia kinestética, en la cual tú vas a desarrollar cómo qué sentir, cómo tocar, qué digitación es mejor, cuál es muy difícil, cuál es mejor musicalmente. Pero es algo que tú lo vas a sentir, porque nosotros somos, cada chelista es diferente, cada músico es diferente. No todos los chelistas en este caso usamos las mismas arcadas. Uno porque es más fácil, uno porque es más difícil, uno porque quiere algo más interesante, etc., ¿no? Pero el que realmente te va a decir qué es lo mejor para ti es tu cuerpo. Es saberlo, cómo usar tu cuerpo. ¿Y cómo se lee el cuerpo? Porque estamos hablando de una cuestión de saber interpretar y leer. ¿Cómo se lee el cuerpo? El cuerpo no se lee y no se ve, el cuerpo se siente. Y eso es muchas veces lo difícil para los alumnos que a veces me llegan, que ya tocan cello, o para los alumnos que nunca han tocado. O sea, no quiere decir que es más fácil para unos para los otros, ¿no? Unos porque siempre tocaron de una forma y otros porque nunca han agarrado el cello, entonces es muy difícil. Entonces, ¿cómo se lee? Es un proceso que tú vas guiando al alumno, diciéndole lo que estás haciendo de X forma, creo que sería más fácil de esta forma. Siente tu brazo, siente cómo la llevan tus dedos, siente tu pulgar, siente el hombro. Ajá. Y simplemente te hace una explicación de movimientos naturales sin el violonchelo, ¿no? Para cómo sentir el movimiento del omóplato, o imaginarse. Y el hecho de imaginarse los movimientos, el cuerpo reacciona. Ajá. Entonces, es por ejemplo cuando tú ves a alguien cómo maneja y nunca has manejado y te empiezas a dar cuenta cómo maneja, ya vas aprendiendo de esa forma, ¿no? Entonces, cuando tú agarras un coche por primera vez y pusiste cierta atención, no quiere decir que vas a ser un experto, ¿no? Pero vas a saber movimientos o qué hacer al empezar a manejar. Gustavo, ¿cómo esto se puede trasladar a la vida diaria? Es decir, es muy cierto que nos estás hablando de cuestiones técnicas, especializadas, muy específicas de un chelista, que claro, lo podemos ver a la luz de lo que realizan músicos de otros instrumentos. Pero, ¿cómo esto? Para los que no somos chelistas, ¿cómo lo podemos trasladar a nuestra vida diaria? Mira, para la vida diaria hay técnicas de enseñanza, ¿no? Hay técnicas. Estas técnicas, ahorita te digo los nombres, no son técnicas, digamos, estas técnicas es algo que te va a corromper tu vida diaria. Ajá. No es una técnica en la cual tú la vas a ocupar como una pastilla cuando te duele la cabeza y te cura, ¿no? Y entonces vuelves y ya, y te olvidas del dolor de cabeza. Cuando te vuelvas a doler el dolor de cabeza, te tomas otra pastilla y otra. Estas técnicas te van a ayudar a conocerte interiormente, a lo que digo, cómo conocer tu cuerpo, qué hacer con tu cuerpo, cómo moverte, cómo hacer las cosas más fáciles, cómo cargar algo de una forma más equilibrada, ¿sí me entiendes? Entonces,
estas técnicas que yo exploré, yo no soy experto en ellas, pero yo exploré y aplico ciertos conceptos para el cello. Estas técnicas, entre algunas de ellas son la técnica Alexander, el método Feldenkrais y yoga. O algunas de ellas antes, por lo menos suenan familiares para ti, ¿no? Y estas son las que te ayudan a usar todo eso, ¿no? O sea, la yoga, tú has visto muchas veces posiciones de yoga. Sí, claro. Pero la posición, uno que no sabe yoga, tú ves, no, pues es que eso es muy difícil de hacer, ¿no? Pero la yoga no nada más es la posición, por ejemplo. Una de las cosas más importantes de la yoga es cómo respirar. Y el momento de cómo respirar es cuando aprendes cómo se expande el cuerpo, y cómo se relaja, y qué tienes que sentir. Y es algo que funciona también. Oye, ahí interrumpo, porque ya que estás hablando de yoga, uno de los puntos importantes es que finalmente es para conectarte con la conciencia universal. Exactamente. ¿Cómo esto está vinculado con la conciencia universal? Al margen de la concepción que tenga cada uno de nosotros de la conciencia universal. Mira, yo no soy experto en yoga, pero lo que te puedo decir es que en el momento en que tú sabes cómo respirar, ejercicios de respiración, porque no nada más es uno en yoga, hay muchísimas formas de cómo respirar en yoga, que te ayudan a relajarte, que te ayudan a energetizarte, que te ayudan a estar más tranquilo, que te ayudan, o sea, hay muchísimos. Pero el hecho de entender cómo respiras, y hay 3 niveles de respirar. Muchas veces nosotros para respirar básicamente usamos nada más el 20%, creo, de una mínima parte de nuestra capacidad pulmonar. Entonces, el hecho de que tú aprendes a usar los pulmones a toda su capacidad te ayuda a entender, a sentir, más bien no te ayuda a entender, te ayuda a sentir. Eso es lo más importante, te ayuda a sentir el estado de tu cuerpo. Y una vez que entiendes esas formas de respiración, tú decides, bueno, prefieres quedarte con esa forma ese estado de tensión de tu cuerpo, o prefieres una forma más libre. Entonces es un descubrimiento de ti mismo cuando aprendes a hacer esto, ¿no? Es decir, no eres experto en yoga, pero sí eres experto en cómo te conectas a partir del cello y a partir de hacer de manera natural mucho de buscar lo que... la forma más natural para mí. Muy bien. Es una pequeña cápsula con Gustavo, ya habrá la oportunidad de entrevistarlo más. Siga usted al Trino, el Trino lo va a entrevistar profusamente y bueno, ellos son especialistas en el tema. Gustavo, ¿algo que desees externar para las personas que nos están viendo? Busquen ayuda con estos 3 métodos que les mencioné, la técnica Alexander, método Feldenkrais, yoga. Hay otros más, hay el Tai Chi, que no soy un gran conocedor de él, pero que ayudan muchísimo para vivir mejor, conocerte más y ser más feliz. Gustavo Carpinteiro hoy nos ha acompañado desde sabersinfin.com. Yo le agradezco como siempre su atención, siga con nosotros, nos vemos en la próxima. Su servidor y amigo Abel Pérez Rojas le agradece su atención. Hasta entonces.